Filosofía desatada. La masa nos domina. Pero la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Vivimos realmente en una democracia donde cada voz cuenta, o estamos atrapados en una dictadura silenciosa, liderada por lo mediocre? Hace casi un siglo, Ortega y Gasset nos dejó una advertencia que pocos quisieron escuchar, y hoy, el ruido de las redes sociales parece confirmarlo. ¿Es esta la sociedad que él predijo? Bienvenidos a Filosofía desatada, donde exploramos las ideas que moldean el mundo. Este vídeo no es solo un análisis de la rebelión de las masas, sino un viaje a través de conceptos que han redefinido cómo entendemos el poder y la cultura. Para crear este contenido, hemos conectado las ideas de Ortega con fenómenos actuales, desde la viralidad de las opiniones simplistas hasta cómo el populismo desafía la democracia, basándonos en más de una decena de artículos y ensayos recientes. Si alguna vez te has sentido atrapado entre el ruido y la profundidad, este vídeo está diseñado para ti. Quédate hasta el final, porque juntos desentrañaremos si Ortega fue un profeta o un simple crítico de su tiempo. Y si valoras este tipo de contenido, considera suscribirte a Filosofía desatada. Aquí, pensamos juntos para no ser arrastrados por la marea. José Ortega y Gasset escribió La rebelión de las masas en 1930, en un momento crucial para Europa y el mundo. Apenas habían pasado unos años desde el fin de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que marcó el declive de las viejas élites aristocráticas y el auge de las sociedades de masas. Era una época de industrialización acelerada, donde las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso y millones de personas abandonaban el campo para trabajar en las fábricas. Con este cambio, también surgió algo nuevo, una sociedad que ya no seguía las estructuras jerárquicas tradicionales, sino que empezaba a funcionar bajo la lógica de la cantidad, no de la calidad. Ortega percibió que este proceso no solo traía avances tecnológicos, sino también un cambio profundo en los valores sociales. La educación y la cultura, que antes eran privilegio de unos pocos, se democratizaban. Esto, en apariencia, era algo positivo, pero Ortega advertía un riesgo, el surgimiento del hombre masa. Para él, este nuevo individuo no era el proletario al que Marx había dado voz, sino una figura mucho más peligrosa, porque no era consciente de su influencia. El hombre masa no buscaba la excelencia ni el esfuerzo, sino que se sentía satisfecho con lo fácil y lo inmediato. En esa época, las democracias comenzaban a consolidarse en Europa, pero también enfrentaban tensiones internas. En Alemania, por ejemplo, la República de Weimar luchaba por sobrevivir mientras el descontento popular daba fuerza al naciente nazismo. En Italia, el fascismo de Mussolini ya había tomado el poder. Ortega veía cómo estas dinámicas de masas, impulsadas por líderes populistas, podían aniquilar el pensamiento crítico y dar paso a lo que él llamaba la barbarie del especialismo, un mundo donde el conocimiento profundo se diluye en opiniones superficiales. Ahora, hagamos un salto al presente. Pensemos en las redes sociales, donde cualquiera puede expresar su opinión. En teoría, es una democratización del discurso, pero ¿realmente fomenta el pensamiento crítico? Ortega veía con escepticismo cómo la masa podía usar su poder para aplastar la reflexión, y hoy parece que los algoritmos de plataformas como Facebook o YouTube actúan como un espejo de esa advertencia, priorizan lo popular sobre lo relevante. Para entender esta conexión, hemos revisado las ideas de autores contemporáneos a Ortega, como Nietzsche, quien también alertó sobre la muerte de Dios y el vacío que dejaría en la sociedad, o Tocqueville, que analizó cómo las democracias pueden caer en la tiranía de la mayoría. Estas perspectivas, junto con la de Ortega, nos permiten entender cómo la sociedad de masas no es solo un fenómeno del siglo XX, sino una constante en evolución. El pensamiento de Ortega no se detiene en la crítica. Su obra es un llamado a reflexionar sobre el papel de cada individuo en su tiempo. En un mundo donde la masa parecía tomar las riendas, él planteaba una pregunta fundamental: ¿cómo podemos evitar que lo colectivo aplaste lo individual? Una pregunta que, como veremos, sigue siendo clave para entender nuestra sociedad actual. El hombre masa es, quizás, la figura más inquietante que Ortega y Gasset describe en La rebelión de las masas.
No es una figura malvada, ni siquiera intencionalmente destructiva, pero sí profundamente peligrosa por su actitud hacia el mundo. Ortega lo define como el individuo promedio, alguien que no aspira a nada más allá de lo que ya posee, que no siente la necesidad de cuestionar ni mejorar su entorno. Es alguien satisfecho con lo inmediato, con lo cómodo, y que, al mismo tiempo, desprecia cualquier esfuerzo que implique reflexión o superación. En palabras de Ortega, el hombre masa no es consciente de su poder, pero lo ejerce de forma implacable. Es el tipo de persona que, al ser mayoría, termina imponiendo sus gustos, sus intereses y su visión del mundo, relegando a un segundo plano a quienes buscan trascender la mediocridad. Para Ortega, este fenómeno representa una ruptura con el ideal de progreso cultural e intelectual que había caracterizado a las élites históricas. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta este hombre masa en nuestra sociedad? Pensemos en las redes sociales, donde los algoritmos no priorizan el contenido más profundo o valioso, sino el más popular, el que genera más clics. Por ejemplo, en plataformas como TikTok o YouTube, los vídeos que triunfan no suelen ser los que abordan temas complejos o reflexivos, sino aquellos que apelan a lo inmediato, bailes, tendencias, opiniones rápidas y superficiales. Esto no es casualidad, sino una consecuencia de cómo funciona el hombre masa. Su atención se dirige hacia lo que es fácil de consumir, y las estructuras sociales y tecnológicas lo refuerzan. Un ejemplo concreto lo vemos en los debates públicos actuales. Temas de enorme complejidad, como el cambio climático, la política económica o la ética de la inteligencia artificial, a menudo se reducen a eslóganes simples que buscan agradar a la mayoría. En lugar de profundizar, de buscar soluciones reales, el discurso se adapta a lo que la masa puede digerir sin esfuerzo. Ortega habría identificado esto como una de las consecuencias más graves de la preeminencia del hombre masa, la incapacidad de la sociedad para enfrentar desafíos reales porque ha dejado de valorar la profundidad. Pero, ¿por qué es tan peligrosa esta figura? Porque el hombre masa no solo se conforma con lo dado, sino que lo defiende con vehemencia. En su visión, no hay necesidad de cambio ni mejora, porque todo lo que está fuera de su alcance es irrelevante o incluso hostil. Así, se convierte en un obstáculo para el avance, aplastando a quienes intentan cuestionar o proponer algo diferente. Para Ortega, esta actitud es la verdadera amenaza, no el error ocasional de la masa, sino su resistencia a cualquier intento de superación. El hombre masa no es alguien externo a nosotros, es una tendencia que, en mayor o menor medida, todos podemos albergar. Ortega nos invita a reconocerlo, no para despreciarlo, sino para trascenderlo. Porque, al final, la lucha contra esta figura no es una batalla contra los demás, sino contra nuestra propia comodidad. En un mundo donde lo inmediato parece reinar, la pregunta es si aún podemos rescatar el esfuerzo, la excelencia y el pensamiento crítico. Y esa, como veremos, es una cuestión que no ha perdido relevancia con el tiempo. El progreso, tan alabado como motor de la civilización, encierra una paradoja que Ortega y Gasset observó con una lucidez inquietante. En La rebelión de las masas, Ortega señala que la expansión de los derechos y los avances técnicos, en lugar de elevar el nivel cultural de la sociedad, parecen haberlo diluido. Esto, para él, no es un problema técnico ni político, sino una cuestión profundamente humana. El progreso ha creado un mundo más cómodo, pero no necesariamente mejor. Ortega describía cómo el acceso masivo a la educación y a los bienes culturales, aunque en teoría democratizaba la excelencia, en la práctica generaba un efecto contrario. En lugar de que todos aspiren a lo alto, la tendencia era que lo alto se adaptara a lo bajo, perdiendo así profundidad y rigor. Por ejemplo, en su época, las universidades comenzaron a recibir un número creciente de estudiantes que no necesariamente compartían el ideal de la búsqueda del conocimiento, sino que buscaban solo un medio práctico para mejorar su posición social. Esto, decía Ortega, transformaba los centros de excelencia en espacios de mediocridad funcional. Hoy, esa paradoja sigue vigente, pero se ha intensificado. Pensemos en el acceso a la información. Nunca antes en la historia humana hemos tenido tantas herramientas para aprender y compartir conocimiento.
la humanidad ha digitalizado bibliotecas completas, generado contenido en todos los idiomas y creado plataformas donde cualquier persona puede participar en el debate público. Sin embargo, este mismo avance ha llevado a una saturación que confunde más que ilumina. Lo relevante se pierde en el ruido, y el tiempo necesario para distinguir lo valioso de lo banal parece una carga que pocos están dispuestos a asumir. Tomemos como ejemplo la dinámica de las redes sociales. Twitter, con sus mensajes breves y directos, se ha convertido en un espacio donde los matices se sacrifican por la viralidad. Las ideas complejas se reducen a frases ingeniosas o polémicas, y las discusiones filosóficas quedan relegadas por el atractivo inmediato de un meme o un eslogan. Esto no es solo un problema de formato, sino una manifestación de lo que Ortega temía, el predominio de una masa que no busca entender, sino reaccionar. Recientemente, un estudio analizó cómo el diseño de estas plataformas fomenta la superficialidad. Los algoritmos están programados para maximizar la interacción, no la calidad del contenido. Así, lo que predomina no es necesariamente lo mejor, sino lo más llamativo, lo que más rápidamente genera un clic o una reacción. Este fenómeno no es accidental, es el reflejo de una sociedad que, como advertía Ortega, ha cambiado la profundidad por la inmediatez. La paradoja del progreso también se refleja en nuestra relación con la cultura. Hoy, es posible acceder a obras maestras de la literatura, el arte y la música con un clic. Pero, ¿cuántos realmente lo hacen? Ortega observó que el hombre masa no desprecia estos logros porque no los valore, sino porque no siente que sean necesarios. Al no percibir un vacío intelectual o cultural, simplemente los ignora. En su lugar, consume aquello que no le exige esfuerzo, aquello que confirma lo que ya piensa o siente. El progreso técnico y los derechos universales han traído beneficios innegables. Pero Ortega nos obliga a preguntarnos, ¿qué hemos perdido en el camino? La paradoja está en que, al abrir la puerta a más oportunidades, hemos dejado de valorar lo que esas oportunidades representaban. En un mundo lleno de herramientas para alcanzar la excelencia, ¿por qué parece tan difícil escapar de la mediocridad? La respuesta, como veremos, no está en el progreso en sí, sino en cómo elegimos enfrentarlo como individuos y como sociedad. Para Ortega y Gasset, el desplazamiento de las élites intelectuales y culturales por la masa representaba una de las mayores tragedias de su tiempo. No se trataba solo de un cambio de poder, sino de un cambio de paradigma, el liderazgo intelectual, que durante siglos había guiado el progreso y la excelencia, estaba siendo sustituido por una dictadura de lo ordinario, donde la mediocridad marcaba el ritmo y los estándares. El concepto de élite, según Ortega, no tenía que ver con privilegios heredados o una posición social, sino con la capacidad de aspirar a algo más elevado. Para él, las élites intelectuales eran aquellas personas dispuestas a dedicar sus vidas al conocimiento, la creación artística, el avance científico o el liderazgo cultural. Estas élites actuaban como un faro, iluminando el camino para el resto de la sociedad. Pero con la irrupción del hombre masa, ese faro comenzó a apagarse, no porque el conocimiento o el arte hayan desaparecido, sino porque dejaron de ser valorados. Hoy, esta dinámica es evidente. Pensemos en figuras académicas o culturales que dedican décadas a estudiar un tema, a investigar o a producir obras de gran profundidad. Su impacto en la sociedad es, a menudo, eclipsado por influencers o creadores de contenido que, en cuestión de minutos, consiguen millones de seguidores promoviendo entretenimiento superficial. No es que el entretenimiento esté mal, el problema surge cuando sustituye a la reflexión y se convierte en la norma. Un ejemplo claro lo encontramos en cómo consumimos información. Mientras expertos en economía, filosofía o ciencia publican artículos rigurosos que demandan tiempo y esfuerzo para ser entendidos, el público general prefiere los resúmenes rápidos, los titulares sensacionalistas o las opiniones simplistas de quienes no necesariamente tienen la formación para abordar temas complejos. Esto refuerza lo que Ortega llamaba la insolencia del hombre masa, una actitud que no solo ignora el conocimiento profundo, sino que lo rechaza activamente al considerarlo irrelevante. En el ámbito cultural, la situación es similar.
Grandes compositores, escritores y artistas luchan por encontrar espacio en un mundo saturado de contenido efímero. Las plataformas digitales priorizan aquello que genera más clics y visualizaciones, dejando en segundo plano aquello que requiere atención y reflexión. Ortega habría visto en esto la culminación de su advertencia: cuando la masa toma el control, las élites pierden su lugar no porque hayan fallado, sino porque la sociedad ha dejado de buscarlas. Pero, ¿qué implica esto para el futuro de los grandes pensadores? ¿Estamos condenados a un mundo sin liderazgos intelectuales? Ortega no era un fatalista, su obra es, en cierto sentido, un llamado a resistir esta tendencia. Para él, el hombre masa no era una sentencia definitiva, sino un desafío que debía ser enfrentado. Aunque las élites pueden ser desplazadas, su papel sigue siendo fundamental para cualquier sociedad que aspire a algo más que la inmediatez. Sin embargo, este liderazgo intelectual no puede mantenerse solo. Requiere un esfuerzo colectivo por parte de quienes aún valoran la profundidad y el pensamiento crítico. Requiere que, como individuos, busquemos esas voces que iluminan y que, como sociedad, les demos el espacio para influir. Porque, al final, como Ortega nos enseñó, la mediocridad no es el destino inevitable de la humanidad, sino el resultado de nuestras elecciones. ¿Seremos capaces de elegir mejor? Esa es la pregunta que define nuestro tiempo. Las redes sociales son, quizás, la manifestación más palpable del fenómeno que Ortega y Gasset describió con el hombre masa. En estas plataformas, la voz mayoritaria no solo domina, sino que define las reglas del juego. Lo que prevalece no es la reflexión, sino la reacción; no es el contenido más valioso, sino el más llamativo, el que captura nuestra atención en segundos. Ortega hablaba de cómo la masa impone su voluntad sin darse cuenta de las consecuencias, y en el mundo digital, esa imposición se ha convertido en un ciclo constante, alimentado por algoritmos diseñados para priorizar lo inmediato sobre lo trascendente. Los algoritmos de plataformas como Facebook, Twitter o TikTok funcionan como un espejo de nuestras preferencias más básicas. Analizan qué nos engancha, qué nos hace deslizar el dedo una y otra vez, y lo refuerzan sin preguntarse si lo que consumimos es útil o significativo. Por ejemplo, un vídeo viral con una opinión simplista sobre un tema complejo puede alcanzar millones de reproducciones en cuestión de horas, mientras que un análisis detallado y reflexivo sobre el mismo asunto permanece casi invisible. Este diseño no solo refleja, sino que amplifica las dinámicas descritas por Ortega, el predominio de lo superficial. Un estudio reciente revela que el 80% de los usuarios de redes sociales no leen más allá de los titulares antes de compartir una publicación. Esto significa que la mayoría de las interacciones se basan en una comprensión mínima o inexistente del contenido. Ortega habría identificado esto como un síntoma claro del hombre masa, la tendencia a actuar sin detenerse a pensar, a opinar sin el esfuerzo de comprender. Y lo más preocupante es que estas dinámicas no son excepcionales, son la norma. Tomemos el ejemplo de los titulares sensacionalistas. En lugar de invitar a la reflexión, estos están diseñados para provocar una respuesta emocional inmediata, ya sea indignación, entusiasmo o miedo. En ese sentido, las redes sociales no solo se han convertido en una plataforma para la masa, sino en una herramienta que refuerza su poder. Cuando todo se reduce a un clic, un me gusta o una reacción rápida, el espacio para el debate profundo se reduce hasta casi desaparecer. La sobreabundancia de información también juega un papel crucial. Ortega advertía que el hombre masa no busca entender el mundo, sino sentirse cómodo en él. Hoy, esa comodidad se traduce en la facilidad de consumir información sin discriminar su calidad. Según otra investigación, el 70% de los usuarios de Internet prefieren consumir vídeos cortos en lugar de artículos extensos, incluso cuando estos últimos ofrecen una comprensión más completa de los temas. Esto no es casualidad, sino una consecuencia directa de cómo las redes sociales moldean nuestras preferencias. Pero, ¿qué significa esto para nuestra sociedad? ¿Estamos condenados a un liderazgo cultural y político basado en la viralidad? La respuesta, como siempre, es más compleja. Las redes sociales no son intrínsecamente malas, son herramientas,
y como toda herramienta, su impacto depende de cómo las usemos. Si seguimos permitiendo que los algoritmos nos guíen hacia lo fácil, lo inmediato y lo superficial, estaremos fortaleciendo al hombre masa que Ortega describió. Pero si comenzamos a exigir más, a buscar contenido que realmente nos rete y nos haga pensar, podemos revertir esta tendencia. El problema, por tanto, no es solo tecnológico, sino humano. Ortega nos recordó que la masa no es un ente externo, sino una parte de todos nosotros. Las redes sociales no han creado al hombre masa, simplemente lo han amplificado y le han dado un nuevo escenario. La pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a aceptar ese papel, o si elegiremos, como individuos, romper con esa dinámica. Porque, al final, las redes sociales reflejan lo que somos, y cambiar su influencia comienza por cambiar nuestras propias elecciones. La relación entre democracia y el fenómeno del hombre masa es uno de los puntos más polémicos y fascinantes en la obra de Ortega y Gasset. Para él, la democracia, entendida como el gobierno del pueblo, era un logro extraordinario, una conquista que representaba siglos de evolución social. Sin embargo, también advertía que su éxito dependía de la capacidad de la sociedad para mantener un equilibrio, garantizar los derechos de todos sin sucumbir al dominio de la mediocridad. Aquí es donde el hombre masa se convierte en una amenaza, porque su influencia no se ejerce de forma violenta, sino mediante la uniformidad y la presión social. En una democracia sana, las decisiones deberían basarse en un debate informado, donde diferentes perspectivas sean consideradas antes de llegar a un consenso. Sin embargo, Ortega temía que la masa, al asumir un rol preeminente, eliminara la necesidad de ese debate. El hombre masa, satisfecho con sus opiniones preconcebidas y reforzado por la sensación de poder que da ser mayoría, no busca comprender ni construir, sino imponer. Esto crea un terreno fértil para el populismo, que Ortega veía como una deformación peligrosa de la democracia. El populismo, en su esencia, se basa en simplificar problemas complejos y en apelar a las emociones más básicas del electorado. En lugar de ofrecer soluciones reales, promete lo que la masa quiere oír, sin importar si esas promesas son viables. En los últimos años, hemos visto cómo esta estrategia ha dominado el discurso político en numerosos países. Líderes que se presentan como la voz del pueblo, a menudo utilizan la polarización como herramienta, dividiendo a la sociedad entre nosotros y ellos. Esta dinámica no solo socava la democracia, sino que la transforma en una lucha de poder donde el consenso y el razonamiento quedan relegados. Un ejemplo reciente es el uso de redes sociales en campañas políticas. Plataformas como Facebook y Twitter han sido utilizadas para difundir mensajes simplistas y emocionales, diseñados para captar la atención de la masa. Casos como el referéndum del Brexit o las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016 han demostrado cómo los algoritmos amplifican el contenido que genera reacciones viscerales, favoreciendo la polarización sobre el diálogo. Esto no es solo una estrategia de campaña, es una manifestación de cómo la masa puede ser manipulada para socavar los ideales democráticos. Ortega también alertaba sobre otro riesgo del populismo, la concentración del poder. Cuando un líder populista obtiene el apoyo de la masa, a menudo utiliza ese poder para debilitar las instituciones que garantizan la democracia, como los tribunales independientes, los medios de comunicación libres o los sistemas de control y contrapesos. En su lugar, construye una narrativa en la que él, y solo él, representa la voluntad del pueblo. Así, lo que comenzó como una democracia termina transformándose en un autoritarismo disfrazado. Pero, ¿puede la democracia sobrevivir al hombre masa? Ortega no ofrecía una solución definitiva, pero su obra nos deja pistas. En primer lugar, insistía en la necesidad de una élite intelectual y cultural que actúe como contrapeso. No se trata de una élite arrogante o desconectada, sino de individuos comprometidos con el bienestar colectivo, capaces de liderar con conocimiento y responsabilidad. En segundo lugar, Ortega apelaba a la responsabilidad individual. Si cada persona se esfuerza por trascender la comodidad de la masa y busca entender el mundo con profundidad, la influencia del populismo puede ser contenida. La democracia no está condenada a desaparecer bajo el peso del hombre masa,
pero su supervivencia depende de nuestra capacidad para reconocer y enfrentar esta amenaza. Como ciudadanos, tenemos el poder de decidir si contribuimos al ruido o buscamos el diálogo, si aceptamos promesas vacías o exigimos propuestas reales. Ortega nos recuerda que la democracia es frágil, pero también resiliente. Su futuro, como siempre, está en nuestras manos. Cuando Ortega y Gasset escribió La rebelión de las masas, lo hizo como un profeta que veía lo inevitable o como un filósofo que intentaba sacudir a su tiempo para cambiar su destino. Esta es una de las preguntas centrales de su obra, y al reflexionar sobre ella, encontramos que Ortega navegaba entre ambos papeles. Por un lado, describía con una claridad inquietante el ascenso del hombre masa y sus consecuencias, casi como si estuviera observando el futuro. Pero, por otro lado, su tono no era de resignación, sino de advertencia, un llamado a la acción para evitar que su visión se cumpliera. Ortega compartía esta dualidad con otros pensadores de su época. Nietzsche, por ejemplo, habló del último hombre, una figura que, como el hombre masa, representa la mediocridad y la falta de aspiraciones trascendentes. Pero mientras Nietzsche parecía más pesimista, describiendo un destino casi inexorable, Ortega dejaba abierta la posibilidad de revertir esta tendencia. Su mensaje era claro: el futuro no está escrito, pero las señales del presente deben tomarse en serio. Otro paralelo interesante se encuentra en Alexis de Tocqueville, quien, un siglo antes, había advertido sobre la tiranía de la mayoría en las democracias modernas. Tocqueville, al igual que Ortega, veía un peligro en el dominio de la masa, no porque la mayoría sea intrínsecamente mala, sino porque, sin límites y sin liderazgos responsables, puede aplastar las diferencias y sofocar la excelencia. Ambos pensadores entendieron que la democracia y la mediocridad no eran sinónimos, pero que, sin esfuerzo, la segunda podía arruinar a la primera. Volviendo a Ortega, su descripción del hombre masa como alguien satisfecho con lo dado, sin interés por el esfuerzo o la superación, puede parecer una sentencia ineludible en un mundo cada vez más orientado hacia lo fácil y lo inmediato. Sin embargo, su obra no termina en el pesimismo. Más bien, es una llamada a las élites intelectuales, culturales, políticas, para asumir su responsabilidad y liderar con coraje e inteligencia. No basta con lamentarse por el estado de las cosas, hay que actuar. Entonces, ¿estamos a tiempo de cambiar? Ortega, aunque crítico, nos deja con un atisbo de esperanza. Su filosofía nos recuerda que la historia no es lineal, que las sociedades tienen la capacidad de corregir su rumbo. Pero esto requiere que cada individuo reconozca su papel. No se trata de esperar a que otros lideren el cambio, sino de preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros para evitar que la mediocridad domine? Hoy, en un mundo marcado por la tecnología, la polarización y la saturación de información, el mensaje de Ortega sigue siendo relevante. No estamos condenados a ser hombres masa. Cada elección que hacemos, que consumimos, que apoyamos, qué valores defendemos, contribuye a determinar si su advertencia se convierte en realidad o en una lección aprendida. El futuro está, como siempre, en nuestras manos. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de Ortega: no basta con entender el problema, debemos ser parte activa de la solución. Al leer La rebelión de las masas, uno podría preguntarse, ¿qué podemos aprender de todo esto en nuestro día a día? Ortega no solo nos presenta un diagnóstico de la sociedad de su tiempo, sino también una serie de lecciones prácticas sobre cómo debemos enfrentarnos al fenómeno de la mediocridad y la tiranía de la masa. Para Ortega, la clave está en la autodisciplina intelectual y la constante búsqueda de la excelencia. La batalla no es externa, sino interna, es una lucha diaria contra la comodidad de pensar en lo fácil y lo inmediato. La autodisciplina intelectual es fundamental porque nos permite mantenernos firmes en la búsqueda de la verdad, incluso cuando la corriente social nos empuja en la dirección contraria. Ortega nos recuerda que el hombre masa es, por naturaleza, perezoso en su pensamiento. Prefiere las respuestas rápidas y fáciles, aquellas que no requieren esfuerzo ni reflexión. Sin embargo, el verdadero conocimiento, el que tiene el poder de transformar la sociedad, solo se alcanza a través del esfuerzo, la paciencia y la dedicación constante.
Este es un principio que podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, desde el estudio de cualquier disciplina hasta la manera en que abordamos los problemas cotidianos. El desafío que Ortega plantea es claro: debemos ser capaces de mirar más allá de la superficie, de resistir la tentación de conformarnos con lo que es fácil y cómodo. En un mundo donde la información se consume de forma rápida y superficial, la autodisciplina intelectual nos ofrece una herramienta para profundizar, para cuestionar y para construir un conocimiento genuino. Pero esto no es fácil. Requiere que, como individuos, asumamos la responsabilidad de nuestro propio desarrollo intelectual. No podemos esperar que el mundo cambie por sí solo, ni esperar que otros lo hagan por nosotros. La lucha contra la mediocridad comienza con la decisión de no seguir la corriente. Reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad es otro aspecto clave de la obra de Ortega. Si la masa tiene el poder de imponer su voluntad, ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar esa influencia? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de contribuir a la lucha contra la mediocridad, no solo a través de nuestras acciones, sino también a través de nuestras elecciones. Desde el tipo de contenido que consumimos hasta cómo interactuamos con los demás, todo tiene un impacto. Ortega nos invita a ser conscientes de nuestra influencia en el mundo y a no conformarnos con ser parte del ruido, sino a buscar ser parte de la solución. Hoy en día, podemos encontrar ejemplos de figuras que encarnan la lucha contra la mediocridad y el conformismo. Personas que, a través de su trabajo y su dedicación, han marcado la diferencia en sus respectivos campos. Pensemos en figuras como el filósofo Yuval Noah Harari, que ha logrado conectar temas complejos de la historia humana y el futuro de la tecnología con un público masivo, pero siempre manteniendo la profundidad en sus análisis. O en el ámbito de la tecnología, como Elon Musk, que no solo se conforma con la creación de empresas exitosas, sino que está obsesionado con resolver problemas globales complejos como la energía sostenible o la colonización de Marte. Ambos, a su manera, representan un rechazo a la mediocridad y una apuesta por la excelencia, por hacer cosas que realmente importen y que trasciendan lo superficial. El reto que Ortega nos presenta es el de ser conscientes de nuestra capacidad para influir en el mundo, pero también de nuestra responsabilidad en cuanto a los valores que promovemos. Vivimos en una era en la que la superficialidad a menudo parece reinar, pero eso no significa que tengamos que sucumbir a ella. Podemos, y debemos, luchar contra la mediocridad, no solo a nivel colectivo, sino también personal. Si todos tomáramos la decisión de asumir nuestra responsabilidad intelectual y de buscar la excelencia, estaríamos construyendo una sociedad mucho más rica y profunda. La autodisciplina intelectual y la búsqueda constante de lo mejor, más que un reto, deberían ser un estilo de vida. Y, al final, como Ortega nos muestra, el futuro no está predeterminado. Está en nuestras manos. Las ideas de Ortega y Gasset, aunque nacieron en un contexto específico a principios del siglo XX, poseen una vigencia sorprendente en el mundo contemporáneo. Si bien los avances tecnológicos y los cambios sociales han transformado el panorama en el que Ortega vivió, los fenómenos que él describía sobre la masa, la mediocridad y el liderazgo siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron en su época. La pregunta, entonces, es si las advertencias de Ortega siguen siendo útiles para comprender el presente. La respuesta parece ser un sí rotundo. De hecho, las dinámicas que Ortega identificó y analizó, especialmente en relación con la democracia, el poder de la masa y la calidad cultural, son claves para interpretar los fenómenos actuales que atraviesan la sociedad globalizada. La globalización, por ejemplo, es un proceso que Ortega habría observado con cautela. Aunque la expansión de la tecnología y la interconexión de los mercados globales pueden parecer un progreso, Ortega podría haber interpretado este fenómeno como una intensificación de los procesos de homogenización cultural. La globalización ha permitido que ideas, productos y cultura se difundan por todo el mundo a un ritmo vertiginoso, pero esto no siempre implica una mejora en la calidad o en la profundidad del pensamiento colectivo. De hecho, la globalización a menudo refuerza la accesibilidad de contenidos superficiales y consumibles rápidamente, favoreciendo la cultura de masas, que Ortega ya advertía. La polarización política es otro fenómeno que Ortega probablemente habría analizado con gran interés.
En la actualidad, vivimos en un mundo donde las opiniones parecen estar cada vez más divididas, especialmente en lo político. Los debates públicos son cada vez más intensos, pero a menudo están marcados por la simplificación de los problemas y la retórica emocional. Ortega ya identificaba cómo la masa, al rechazar el esfuerzo intelectual, podía ser fácilmente manipulada por discursos que apelan a las emociones y a los intereses más básicos, en lugar de a la reflexión profunda. Este fenómeno es evidente en muchos aspectos de la política contemporánea, desde las elecciones populistas hasta los movimientos radicales que encuentran un eco en amplias bases de apoyo sin necesidad de una argumentación coherente o un análisis profundo. Los discursos polarizantes, como los que vemos en la actualidad en muchas partes del mundo, alimentan un ciclo en el que la masa no solo es pasiva, sino que se vuelve activa en la lucha por imponer su visión sin importar la calidad de la argumentación. Ortega temía este tipo de dinámicas, donde el hombre masa no solo consume sin pensar, sino que también actúa para imponer su opinión en la arena pública, distorsionando la democracia y la cultura. En cuanto a la relevancia del pensamiento filosófico en el siglo XXI, Ortega nos ofrece una perspectiva crucial. En un momento en el que la inmediatez de la información y el entretenimiento rápido parecen dominar, la filosofía y el pensamiento profundo pueden parecer anacrónicos. Sin embargo, es precisamente en tiempos de grandes cambios y desafíos que el pensamiento filosófico se vuelve más necesario que nunca. Ortega, como otros grandes pensadores, nos muestra que la reflexión profunda sobre nuestra realidad, nuestra sociedad y nuestra cultura no solo es útil, sino esencial. En un mundo saturado de datos, pero carente de reflexión, la filosofía nos ofrece las herramientas para entender la dinámica de la masa, la democracia y el poder, y para cuestionar el rumbo que estamos tomando. Hoy, más que nunca, las ideas de Ortega nos sirven como una brújula. Nos invitan a reflexionar sobre cómo las fuerzas de la globalización y la polarización afectan nuestra capacidad de pensar críticamente y actuar de manera responsable. La advertencia de Ortega no es solo una crítica al pasado, sino una llamada urgente a la acción. No debemos dejar que la masa nos arrastre, sino que debemos asumir la responsabilidad de mantener la cultura y el pensamiento crítico como las bases de una sociedad sana y democrática. En un momento en que las respuestas fáciles y las emociones rápidas parecen ser la norma, las lecciones de Ortega sobre la excelencia intelectual y la resistencia a la mediocridad son más actuales que nunca. A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo las ideas de Ortega y Gasset siguen siendo increíblemente relevantes en el mundo actual. Hemos visto que, efectivamente, la masa parece dominar nuestra sociedad, pero también hemos aprendido que esta situación no es irreversible. Ortega nos deja claro que el poder de la masa, aunque dominante, no está destinado a ser el futuro de la humanidad. Si hay algo que podemos aprender de él es que la lucha contra la mediocridad comienza en cada uno de nosotros. El pensamiento crítico, la autodisciplina intelectual y la búsqueda constante de la excelencia son nuestras herramientas para contrarrestar esta tendencia. Si alguna vez has sentido que el mundo se dirige hacia la superficialidad, que los valores profundos están siendo desplazados por lo inmediato, este es el momento de actuar. El hombre masa no es una condena, sino una advertencia. Todos tenemos la capacidad de formar parte de una nueva élite cultural, no una élite cerrada, sino una élite abierta, dispuesta a liderar con ideas y acciones, a desafiar lo fácil y lo superficial. Tú, como individuo, puedes ser esa voz que se alza contra la mediocridad, que busca más que lo que está al alcance de la mano y que lleva el pensamiento profundo hacia el corazón de la sociedad. Recuerda, el futuro depende de quien decide pensar en un mundo que evita hacerlo. Si este vídeo te ha hecho reflexionar sobre tu papel en la sociedad y sobre cómo podemos juntos cambiar la dirección de nuestra cultura, suscríbete a Filosofía Desatada. Aquí, no solo desatamos la filosofía, sino que nos comprometemos a vivirla. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.